A continuación presentaremos una prepa de Mecánica de Materiales 1 de parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica 2018-2019. El ejercicio a continuación muestra una viga en forma de L que tiene dos fuerzas distribuidas, una en forma triangular, otra en forma de trapecio, y tres fuerzas puntuales, dos de 20 kN y un momento de 200 kN. En el ejercicio se nos pide hallar el diagrama de cuerpo libre puntualizando las fuerzas distribuidas y hallar las fuerzas en las reacciones, las cuales son una articulación plana en A y un rodillo en E. Entonces, para hallar el módulo de estas fuerzas distribuidas, lo que debemos hacer es simplemente hallar el área de las mismas. Para el caso del triángulo que está entre A y B, tenemos que área es igual a base por altura entre 2. Entonces la base serían estos 6 metros, la altura estos 60 kN entre 2, eso nos da una fuerza de 180 kN, ubicada en el centroide del triángulo. ¿Por qué en el centroide? Cuando tenemos fuerzas distribuidas, las mismas se ubican en el centroide de la figura. En el caso del triángulo es a un tercio de su base. Como su base son estos 6 metros, y aquí entonces serían 2 metros, porque 6 entre 3, 2. Entonces estaría ubicada más o menos por esta área a 2 metros. Serían 180 kN a 2 metros. Ahora seguimos con el trapecio. Para el trapecio podríamos hallar su área sencillamente base mayor más base menor por altura entre 2. Sin embargo, el centroide sería un poco más complicado. Entonces, lo que nos conviene es separar el trapecio en dos triángulos. Es decir, si el trapecio tiene la siguiente forma. Correcto, entonces lo que nosotros vamos a hacer es separarlo en dos triángulos. Un triángulo rojo y un triángulo azul. ¿Ok? Tengamos en cuenta, acá tenemos 3 metros, acá son 30 kN por metro, y acá tenemos 50 kN por metro. Entonces, hallamos el área de los dos triángulos que tenemos. Para el triángulo de 30 sería área base por altura entre 2, porque es un triángulo. La base son los 30 kN que tenemos acá. 30 kN por metro por la altura, que son los 3 metros entre 2. Y eso nos daría 45 kN. 25 kN. Análogamente para el otro triángulo, área es igual a base por altura entre 2. La base son los 50 kN por la misma altura, que son los 3 metros entre 2. Y eso nos daría 75 kN. Ahora, al igual que en el caso anterior, estas fuerzas estarían ubicadas a un tercio de su base, pero de su respectiva base. Es decir, la fuerza de 45 kN estaría ubicada a un tercio de la base del triángulo rojo, y la fuerza de 75 kN estaría ubicada a un tercio de la base del triángulo azul. Es decir, tendríamos algo como lo siguiente. Si esa es nuestra viga, este es el punto E y este es el punto D, y esta es la distancia de 3 metros, tendríamos la fuerza de 75 kN acá y la fuerza de 45 kN acá. Como son 3 metros y todo está separado un tercio, la distancia entre cada uno de los extremos es de 1 metro. Es decir,
aquí hay 1 metro, y aquí hay 1 metro, y por ende en el medio también debe haber 1 metro. Como nos piden que puntualicemos las fuerzas, tenemos que hallar la resultante de estas dos fuerzas. Sumando las dos fuerzas veríamos que el resultado sería de 120 kN, pero ubicado en ¿dónde? Tendríamos que hallar un promedio ponderado. Si aplicamos un poco de lógica, vemos que estos 75 kN tienen más peso que los 45, así que probablemente nos queden más cerca del extremo E. Entonces, si sacamos la cuenta del promedio ponderado para ver la ubicación de la fuerza resultante, teniendo como punto de referencia el punto E, sería que la ubicación X, si se quiere, la distancia X que estamos buscando sería 1 metro por 75 kN más 2 metros, porque estamos midiendo desde E, por 45 kN entre el total de la fuerza, que serían 75 kN más 45 kN. Eso nos daría una X resultante de 1,375 metros. ¿Qué significa esto? Que la fuerza resultante de la suma de estas dos, de 45 más 75, la fuerza resultante de 120 está ubicado a 1,375 metros del extremo E. Habiendo hecho lo anterior, tendríamos ya todas las fuerzas puntualizadas. Tenemos este triángulo puntualizado a 180 kN a 1/3 de la base del triángulo, y el trapecio puntualizado, que es lo que acabamos de hacer. Sin embargo, podemos ahorrarnos un poco más el trabajo. Si se fijan, tenemos estas dos fuerzas de 20 kN. Estas son paralelas, pero tienen sentidos opuestos. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Hay una definición que nos permite, cuando tenemos dos fuerzas paralelas y en sentidos opuestos, transformarlas en un momento. Si se fijan, tenemos esta fuerza de 20 hacia abajo y esta fuerza de 20 hacia arriba. Si yo le aplico a este marcador unas fuerzas así, él empieza a girar en sentido antihorario. ¿Correcto? De ahí viene el momento. Es decir, que el momento causado por estas dos fuerzas de 20 kN sería el módulo de la fuerza, el momento, sería igual al módulo de la fuerza, que es 20 kN, por la distancia que los separa, que son 6 más 3 más 3, esos son 12 metros. Es decir, que ese momento nos va a dar igual a 240 kN metros. ¿Y dónde se ubica ese momento? Se ubicaría exactamente en el medio, es decir, a 6 metros de cualquiera de los dos extremos. Si se fijan, a 6 metros de cualquiera de los dos extremos teníamos también un momento de 200 kN metros. Ahora, ¿qué sucede? Este momento, si se fijan, va en sentido horario, es decir, gira en el sentido de las manecillas del reloj. Pero el momento generado por las fuerzas de 20 kN gira en sentido antihorario. Como son fuerzas o momentos opuestos, estas se restan. Tendríamos 240 kN menos estos 200 kN metros de acá, dándonos como resultado una fuerza de 40 un momento de 40 kN metros, girando en sentido antihorario. ¿Por qué en sentido antihorario? Porque el momento de mayor magnitud es el que gira en sentido antihorario, que es el causado por la fuerza de 20 kN metros. Teniendo eso en cuenta, ya podemos hacer el diagrama del cuerpo libre de la estructura. Entonces, la articulación plana nos genera dos reacciones, una a X y una a Y. A Y, a X. ¿Sí? Tenemos justo en el medio el momento resultante que habíamos comentado anteriormente. Este de una magnitud de 40 kN metros y girando en sentido antihorario. Como estoy poniendo estos 40 kN metros, no voy a poner las dos fuerzas de 20 por lo que expliqué anteriormente. ¿Okay? El rodillo nos genera una reacción
solamente en X, llamaremos EX. Y nos falta poner las fuerzas puntualizadas que calculamos anteriormente. Tenemos la fuerza de 180 kN que generaba el triángulo. kN y la fuerza de 120, más o menos por acá. Estas son todas las fuerzas presentes en la estructura. Por último, es conveniente acotarlas para no equivocarnos a la hora de resolver el sistema de ecuaciones para poder hallar las reacciones. Acá hay 2 metros, acá hay 4 metros, acá tenemos 6 metros, 3 metros, 3 metros. Por conveniencia, a la hora de resolver, vamos a tomar momentos en el punto A. Es decir, que es la distancia del 120, nos conviene ubicarlas a partir del punto D. Sabemos que a partir del punto E está a 1,375. Es decir, que a partir de este punto de acá, que es el punto D, estaría a una distancia de 1,625. Punto D, punto E, punto B y punto A. A partir del punto D estaría a una distancia de 1,625. metros. Perfecto, una vez que tenemos todo acotado, procedemos a resolver el sistema de ecuaciones para poder hallar las reacciones en los vínculos. Entonces, pues empezamos. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Toda la sumatoria de fuerzas y de momentos tiene que ser igual a 0 porque esto es un sistema estático. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y resolvemos. Entonces, procedemos a resolver. Sumatoria de fuerzas en X. Tomamos las fuerzas horizontales. Tenemos la fuerza de 180 kN. 180 kN más AX. Más AX. Menos EX. Es igual a 0. Una ecuación y dos incógnitos, no podemos continuar. Tenemos una ecuación. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. El mismo procedimiento. Fuerzas en Y tenemos a Y menos los 120 kN. Igual a 0. Una ecuación, una incógnita. Implica a Y es igual a 120 kN. Y ya tenemos una de las variables que nos pedían. Por último, tomamos momentos desde el punto A. ¿Por qué desde el punto A y no desde el punto E? Pues la verdad se puede calcular desde ambos puntos. Sin embargo, conviene tomarlos desde el punto A, ya que nos estaríamos eliminando dos variables, AX y AY. Es decir, que tomando momento desde el punto A, vamos a hallar de una la reacción E. Y una vez tengamos la reacción en E, con la ecuación de fuerzas en X, podemos hallar la ecuación, podemos hallar la variable AX, que es la que nos queda faltando. Entonces, sumatoria de momentos en A va a ser igual a 2 por 180 en sentido antihorario, entonces negativo. Acuérdense que nos regimos para ver las rotaciones por la regla de la mano derecha. Si algo gira en sentido antihorario es positivo, porque es como gira la mano, es como si era la mano derecha. Si gira en sentido antihorario, si gira en sentido horario, sería negativo. Como estamos tomando momentos desde el punto A, la fuerza de 180 hace que esto gire en sentido horario, es decir, queda negativo. Básicamente, si gira en sentido horario es negativo y si gira en sentido antihorario es positivo. No hace falta que se compliquen por eso. Igual a 0. Entonces esto quedaría menos
2 metros por 180 kilonewton menos, porque giraría esta fuerza de 120 desde el punto A giraría en sentido antihorario, menos 6 más 3, 9 más 1,625, 10,625 menos 10,625 metros por 120 kilonewton más, porque esta fuerza de E gira en sentido antihorario, más el brazo, que serían estos 6 metros, 6 metros por EX, y por último el momento explícito que teníamos, que es positivo, más 40 es igual a las unidades, kilonewton metro, es igual a 0. Como ven, una ecuación, una incógnita, y aquí hallamos EX y vemos que EX es igual a 265,8 kilonewton. Tenemos otra de las incógnitas. Y por último, esta EX lo introducimos en la ecuación que teníamos de la sumatoria de fuerzas en X, despejando de acá a X es igual a EX menos 180 kilonewton. Implica que AX es igual a 85,8 kilonewton. Y el ejercicio queda terminado. Como pueden ver, no es nada complicado. Lo único que tienen que estar es claros de los conceptos. ¿Cómo se procede? Tienen fuerzas distribuidas, las puntualizan. Si hay que hallar un promedio ponderado para puntualizarlo por completo, se halla. ¿A qué me refiero con puntualizar con completo? El caso del trapecio, porque no sabemos exactamente el centroide del trapecio, es más fácil separarlo en dos triángulos. Y luego plantear las ecuaciones, no comerse ninguna variable y despejar de forma correcta. Cabe destacar que este ejercicio se podía resolver sin puntualizar las fuerzas de trapecio, es decir, yo pude dejar esta fuerza de 45 y este 75 ubicadas en donde deben estar ubicadas y resolver, y me debía dar lo mismo. Nada más puntualicé a una sola fuerza porque el ejercicio lo pedía. Y bueno, damos por concluida la prepa de mecánica de materiales 1.